Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Capítulo 1. Introducción. Ir hacia la gente. El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva. En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales: Bruin, 1966, Deutscher, 1973. La primera, el positivismo. Reconoce su origen en el campo de las ciencias sociales en los grandes teóricos del siglo XIX y primeras décadas del XX, especialmente Auguste Comte, 1896, y Émile Durkheim, 1938-1951. Los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Durkheim, 1938, página 14, afirma que el científico social debe considerar los hechos o fenómenos sociales como cosas que ejercen una influencia externa sobre las personas. La segunda perspectiva teórica principal que, siguiendo a Deutscher, 1973, describimos como fenomenológica, posee una larga historia en la filosofía y la sociología. Berger y Luhmann, 1967, Bruin, 1966, Husserl, 1913, Satas, 1973, Schutz, 1962, 1967. Lo mismo que Deutscher, 1973, empleamos el término fenomenología en sentido amplio para designar una tradición de las ciencias sociales preocupada por la comprensión del marco de referencia del actor social. Satas, 1973, y Bruin, 1966, proporcionan una buena visión general de los orígenes de esta tradición. Algunos sociólogos utilizan la palabra con un sentido más estrecho, con relación a la Escuela Europea de Pensamiento Filosófico, representada por los escritos de Alfred Schutz, 1967, Hipp y Roth, 1973, sostienen que se ha perdido el significado original de la palabra. El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante. Jack Douglas, 1970b, página 9, escribe: las fuerzas que mueven a los seres humanos como seres humanos y no simplemente como cuerpos humanos son materia significativa, son ideas, sentimientos y motivos internos. Puesto que los positivistas y los fenomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y buscan diferentes clases de respuestas, sus investigaciones exigen distintas metodologías. Adoptando el modelo de investigación de las ciencias naturales, el positivista busca las causas mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y estudios demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadístico. El fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en profundidad y otros, que generan datos descriptivos. En contraste con lo que ocurre en el caso de las ciencias de la naturaleza, el fenomenólogo lucha por lo que Max Weber, 1968, denomina Verstehen, esto es, comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente. Este libro trata sobre la metodología cualitativa, sobre cómo recoger datos descriptivos, es decir, las palabras y conductas de las personas sometidas a la investigación. Su tema es el estudio fenomenológico de la vida social. No estamos afirmando que los positivistas no puedan emplear métodos cualitativos para abordar sus propios intereses investigativos. Así, Durkheim, 1915, utilizó abundantes datos descriptivos recogidos por antropólogos como base para su tratado The Elementary Forms of Religious Life. Lo que decimos es que este libro no se propone la búsqueda de las causas sociales y que en ese tema no reside nuestro interés investigativo. Volveremos a considerar la perspectiva fenomenológica en este capítulo, pues ella está en el núcleo de esta obra. Es la perspectiva que guía nuestra investigación. Una nota sobre la historia de los métodos cualitativos. La observación descriptiva, las entrevistas y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita. Wax, 1971.
Wax señala que los orígenes del trabajo de campo pueden rastrearse hasta historiadores, viajeros y escritores que van desde el griego Heródoto hasta Marco Polo, pero solo a partir del siglo XIX y principios del XX, lo que ahora denominamos métodos cualitativos, fueron empleados conscientemente en la investigación social. El estudio de Frédéric Lepley de 1855 sobre familias y comunidades europeas representa una de las primeras piezas auténticas de observación participante. Bruin, 1966. Robert Nisbet, 1966, escribe que el trabajo de Lepley constituye la primera investigación sociológica científica. Pero The European Working Class es una obra que pertenece sin dudas al campo de la sociología, la primera obra sociológica auténticamente científica del siglo. Por lo general, se considera que Suicide de Durkheim es la primera obra científica de sociología, pero en nada empaña el logro de Durkheim la observación de que en los estudios de Lepley sobre parentesco y tipos de comunidad europeos se encuentra un esfuerzo muy anterior de la sociología europea, por combinar la observación empírica con la extracción de inferencias esenciales y por hacerlo reconocidamente dentro de los criterios de la ciencia. En antropología, la investigación de campo hizo valer sus méritos hacia principios del siglo. Boas 1911 y Malinowski 1932 establecieron el trabajo de campo como un esfuerzo antropológico legítimo. Como lo señala Wax, 1971, páginas 35 a la 36, Malinowski fue el primer antropólogo profesional que proporcionó una descripción de su enfoque investigativo y un cuadro del trabajo de campo. Quizás debido a la influencia de Boas y Malinowski, en los círculos académicos, la investigación de campo o la observación participante ha continuado siendo asociada con la antropología. Solo podemos especular acerca de las razones por las cuales los métodos cualitativos fueron tan prontamente aceptados por los antropólogos y tan fácilmente ignorados por los sociólogos. El Suicide de Durkheim, que equiparó análisis estadístico con sociología científica, ha tenido gran influencia y proporcionó un modelo de investigación a varias generaciones de sociólogos. Habría sido difícil para los antropólogos emplear técnicas de investigación tales como los cuestionarios de relevamiento y las estadísticas demográficas que desarrollaron Durkheim y sus predecesores. Es obvio que no se puede entrar en una cultura tribal y pedir el registro de entradas de una seccional de policía o administrar un cuestionario. Además, mientras que los antropólogos no han estado familiarizados con la vida cotidiana de las culturas que estudiaban y por lo tanto ella les interesaba profundamente, con toda probabilidad los sociólogos daban por sobreentendido que ya sabían lo bastante sobre la vida diaria de las personas de su propia sociedad como para decidir qué mirar y qué preguntas hacer. Pero los métodos cualitativos tienen una rica historia en la sociología norteamericana, incluso aunque hasta el momento no hayan sido objeto de una amplia aceptación. El empleo de métodos cualitativos se divulgó primero en los estudios de la Escuela de Chicago, en el periodo que va aproximadamente de 1910 a 1940. Durante ese lapso, investigadores asociados con la Universidad de Chicago produjeron detallados estudios de observación participante sobre la vida urbana. Anderson de Hobo, 1923, Cressey de Taxi Dance Hall, 1932, Thrasher de Gang, 1927, Weir de Ghetto, 1928, Sorbaugh de Gold Coast and the Sloan, 1929. Ricas historias de criminales y delincuentes juveniles. Shaw de Jack Roller, 1966, Shaw de Natural History of a Delinquent Career, 1931, Shaw y otros, Brothers and Crime, 1938, Sutherland, The Professional Thief, 1937, y un estudio clásico sobre la vida de los inmigrantes y sus familias en Polonia y los Estados Unidos basado en documentos personales, Thomas Isaniecki, The Polish Peasant in Europe and America, 1918 a 1920. Antes de la década de 1940, quienes se consideraban estudiosos de la sociedad ya estaban familiarizados con la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales. Por importante que fueran estos primeros estudios, el interés en la metodología cualitativa declinó hacia el final de la década de 1940 y principios de la 1950, con la preeminencia creciente de grandes teorías, por ejemplo, Parsons, 1951, y de los métodos cualitativos,
Todavía hoy es posible graduarse en sociología sin haber escuchado nunca la expresión documentos personales. Desde la década de 1960 resurgió el empleo de los métodos cualitativos. Se han publicado tantos estudios vigorosos y profundos basados en estos métodos, por ejemplo, Becker 1963, Goffman 1961, que ha sido imposible restarles importancia. Lo que alguna vez fue una tradición oral de investigación cualitativa ha quedado registrado en monografías. Loveland 1971, 1976, Chasman y Strauss 1973, Van Manen y otros 1982 y compilaciones Emerson 1983, Fieldstedt 1970, Glasser 1972, McCall y Simmons 1969, Shafir y otros 1982. También se publicaron libros que examinan los fundamentos filosóficos de la investigación cualitativa, Bruin 1966. Relacionan los métodos cualitativos con el desarrollo de la teoría, Glasser y Strauss 1967, y contienen relatos personales de las experiencias de los investigadores en el campo, Douglas 1976, Johnson 1975, Wax 1971. Hay incluso periódicos dedicados a la publicación de estudios cualitativos, Urban Life, Sociology. Los enfoques de sociólogos, antropólogos, psicólogos y otros estudiosos dedicados a la investigación cualitativa actualmente son sorprendentemente similares. Emerson 1983. Por cierto, a veces es difícil, si no imposible, distinguir entre la antropología cultural y la sociología cualitativa. Así, la sociología emplea términos como etnografía y cultura, que poseen una clara resonancia antropológica. Antropólogos como Spradley, 1979-1980, adoptan el interaccionismo simbólico, una perspectiva sociológica, como marco teórico. El estudio antropológico de Lieboy, 1967, titulado Tallis Corner, no difiere de los estudios sociológicos de White, 1955, Street Corner Society y Sothers, 1968, The Social Order of the Slum. Análogamente, Coles, 1964-1971, y Cote, 1972-1973, ambos psicólogos, podrían ser considerados sociólogos o antropólogos. Nuestra descripción de la investigación cualitativa refleja la tradición sociológica. La mayor parte de las obras que citamos y de los ejemplos que utilizamos provienen de la sociología. No obstante, lo que decimos en los capítulos siguientes se aplica en general a la investigación cualitativa, con independencia de la disciplina del investigador. Metodología cualitativa. La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Como lo señala Ray Rist, 1977, la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico. 1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos, los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes solo vagamente formulados. 2. En la metodología cualitativa, el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan. 3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho de ellos que son naturalistas, es decir, que interactúan con los informantes de un modo natural y no intrusivo. En la observación participante, tratan de no desentonar en la estructura, por lo menos hasta que han llegado a una comprensión del escenario. En las entrevistas en profundidad, siguen el modelo de una conversación normal y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Aunque los investigadores cualitativos no pueden eliminar sus efectos sobre las personas que estudian, intentan controlarlos o reducirlos a un mínimo, o por lo menos entenderlos cuando interpretan sus datos. Emerson, 1983.
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder comprender cómo ven las cosas. Herbert Blumer, 1969, página 86, lo explica como sigue. Tratar de aprehender el proceso interpretativo, permaneciendo distanciado como un denominado observador objetivo y rechazando el rol de unidad actuante, equivale a arriesgarse al peor tipo de subjetivismo. En el proceso de interpretación, es probable que el observador objetivo llene con sus propias conjeturas lo que le falte en la aprehensión del proceso, tal como él se da en la experiencia de la unidad actuante que lo emplea. 5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Tal como lo dice Breen, 1966, el investigador cualitativo ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada se da por sobreentendido. Todo es un tema de investigación. 6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este investigador no busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se las ve como iguales. Así, la perspectiva del delincuente juvenil es tan importante como la del juez o consejero, la del paranoide, tanto como la del psiquiatra. En los estudios cualitativos, aquellas personas a las que la sociedad ignora, los pobres y los desviados, a menudo obtienen un foro para exponer sus puntos de vista. Becker, 1967. Oscar Lewis, 1965, página 12, célebre por sus estudios sobre los pobres en América Latina, escribe: he tratado de dar una voz a personas que raramente son escuchadas. 7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. Aprenderemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos. Aprendemos sobre la vida interior de la persona, sus luchas morales, sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino en un mundo demasiado frecuentemente en discordia con sus esperanzas e ideales. Burgess, citado por Shaw, 1966, página 4. 8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Blumer, 1969. Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace, observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo los documentos que producen. El investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. Mientras que los investigadores cualitativos subrayan la validez, los cuantitativos hacen hincapié en la confiabilidad y la reproducibilidad de la investigación. Rees, 1977. Tal como lo dice Deutscher, 1973, página 41, a la confiabilidad se le ha atribuido una importancia excesiva en la investigación social. Nos concentramos en la coherencia sin preocuparnos mucho por si estamos en lo correcto o no. Como consecuencia, tal vez hayamos aprendido una enormidad sobre la manera de seguir un curso incorrecto con un máximo de precisión. Esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les preocupa la precisión de sus datos. Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados. En los capítulos que siguen examinaremos algunos de los controles a los que los investigadores pueden someter la precisión de los datos que registran. No obstante, si deseamos producir estudios válidos del mundo real, no es posible lograr una confiabilidad perfecta. Lapierre, citado en Deutscher, 1973,
página 21, escribe: el estudio de la conducta humana demanda mucho tiempo, es intelectualmente fatigante y su éxito depende de la capacidad del investigador. Las mediciones cuantitativas son cuantitativamente precisas. Las evaluaciones cualitativas están siempre sujetas a los errores del juicio humano. No obstante, parecería que vale mucho más la pena una conjetura perspicaz acerca de lo esencial, que una medición precisa de lo que probablemente revele carecer de importancia. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para ser estudiado. Todos los escenarios y personas son, a la vez, similares y únicos. Son similares en el sentido de que en cualquier escenario o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por cuanto en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar del mejor modo algún aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más iluminado. Hughes, 1958, página 49. Algunos procesos sociales que aparecen con relieve nítido en ciertas circunstancias, en otras solo se destacan tenuemente. 10. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos. Esto es en parte un hecho histórico que está cambiando con la publicación de libros como el presente y de narraciones directas de investigadores de campo. Por otro lado, también es un reflejo de la naturaleza de los métodos en sí mismos. Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios. El investigador es un artífice. El científico social cualitativo es alentado a crear su propio método. Mills, 1959. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador. Nunca es el investigador el esclavo de un procedimiento o técnica. Si fuera posible elegir, yo naturalmente preferiría métodos simples, rápidos e infalibles. Si pudiera encontrar tales métodos, evitaría las variantes consumidoras de tiempo, difíciles y sospechables de la observación participante con la cual he venido a asociarme. Dalton, 1964, página 60. Teoría y metodología. La perspectiva fenomenológica es esencial para nuestra concepción de la metodología cualitativa. De la perspectiva teórica depende lo que estudia la metodología cualitativa, el modo en que lo estudia y en qué se interpreta lo estudiado. Para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa, es aprehender este proceso de interpretación. Como lo hemos subrayado, el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. La perspectiva fenomenológica está ligada a una amplia gama de marcos teóricos y escuelas de pensamiento en las ciencias sociales. Durante los últimos 20 años aproximadamente ha habido una proliferación de perspectivas teóricas y escuelas de pensamiento asociadas con la fenomenología. Entre ellas se cuentan el modelo dramatúrgico de Goffman. En este lugar no podemos examinarlas a todas. En cambio, nos centraremos en dos enfoques teóricos principales: el interaccionismo simbólico y la etnometodología, que se han convertido en fuerzas dominantes en las ciencias sociales y pertenecen a la tradición fenomenológica. El interaccionismo simbólico parte de las obras de Charles Horton Cooley, 1902, John Dewey, 1930, George Herbert Mead, 1934-1938, Robert Park, 1915, W. E. Thomas, 1931 y otros. La formulación de Mead, 1934, en Mind, Self and Society fue la más clara e influyente presentación de esta perspectiva. Los seguidores de Mead, entre ellos Howard Becker y otros, 1961, Becker y otros, 1968, Herbert Blumer, 1962-1969 y Everett House, 1958, han aplicado sus perspicaces análisis de los procesos de interacción a la vida cotidiana. El interaccionismo simbólico atribuye una importancia primordial a los significados sociales que las personas asignan al mundo que las rodea. Blumer, 1969, afirma que el interaccionismo simbólico reposa sobre tres premisas básicas. La primera es que las personas actúan respecto de las cosas e incluso respecto de las otras personas.
sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas, de modo que las personas no responden simplemente a estímulos o exteriorizan guiones culturales. Es el significado lo que determina la acción. La segunda premisa de Bloomer dice que los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. El significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla a partir de los modos en que otras personas actúan con respecto a ella, en lo que concierne a la cosa de que se trata. Bloomer 1969, página 4. Una persona aprende de las otras personas a ver el mundo. 1959. La sociología del conocimiento, tal como la definieron Berger y Luckman, 1967. La teoría de la rotulación, Shore, 1971. La sociología existencial, Douglas y Johnson, 1977. La sociología formal, Schwartz y Jacobs, 1979. Y una sociología del absurdo, Lehman y Scott, 1970. Además del interaccionismo simbólico y la etnometodología, con frecuencia resulta difícil percibir en qué difieren estas perspectivas, si es que difieren en algo. Este proceso tiene dos pasos distintos. Primero, el actor se indica a sí mismo las cosas respecto de las cuales está actuando. Tiene que señalarse a sí mismo las cosas que tienen significado. En segundo lugar, en virtud de este proceso de comunicación consigo mismo, la interpretación se convierte en una cuestión de manipular significados. El actor selecciona, controla, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en la que está ubicado y de la dirección de su acción. Este proceso de interpretación actúa como intermediario entre los significados o predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción misma. Las personas están constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan a través de situaciones diferentes. Podemos ver por qué diferentes personas dicen y hacen cosas distintas. Una razón es que cada persona ha tenido diferentes experiencias y ha aprendido diferentes significados sociales. Por ejemplo, cada persona ocupa una posición dentro de una organización y ha aprendido a ver las cosas de cierta manera. Tomemos el ejemplo del estudiante que rompe una ventana en la cafetería de la escuela. El director podría definir la situación como un problema de conducta. El consejero lo ve como un problema familiar. Para el Bedel es un problema de trabajo. Para la enfermera, un problema de salud. El alumno que rompió la ventana no percibe ningún problema en absoluto. Una segunda razón que hace que las personas actúen de modo diferente reside en que ellas se hallan en situaciones diferentes. Si queremos entender por qué algunos adolescentes se convierten en delincuentes y otros no, tenemos que considerar las situaciones que enfrentan. Finalmente, el proceso de interpretación es un proceso dinámico. La manera en que una persona interprete algo dependerá de los significados de que se disponga y de cómo se aprecie una situación. Desde una perspectiva interaccionista simbólica, todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea. Aunque estas personas pueden actuar dentro del marco de una organización, cultura o grupo, son sus interpretaciones y definiciones de la situación lo que determina la acción, y no normas, valores, roles o metas. Abundantes controversias han rodeado los influyentes escritos de Harold Garfinkel, 1967, y sus colegas etnometodólogos, Meehan y Wood, 1975, Turner, 1974, Zimmerman y Weather, 1970. Para algunos, la etnometodología se adecua perfectamente a la perspectiva del interaccionismo simbólico, Denzin, 1970. Para otros representa un desprendimiento radical respecto de las otras tradiciones sociológicas, Zimmerman y Wieder, 1970. Meehan y Wood, 1975, caracterizan a la etnometodología como una empresa separada de la sociología. Esto es típico de los etnometodólogos, que recorren grandes caminos para distanciarse de otras perspectivas sociológicas, en especial del interaccionismo simbólico. Por esta razón, han sido acusados de actuar como la camarilla de un club privado, con sus propios héroes, Garfinkel, pero nunca Mead o Bloomer, su propio lenguaje, indexicalidad, reflexividad, principio, etc., y su propia sede, California. Es difícil evaluar los puntos de contacto entre la etnometodología y las otras perspectivas de la tradición fenomenológica. Como sociólogos que se identifican con el interaccionismo simbólico, encontramos muchas ideas útiles en los escritos de los etnometodólogos. No obstante,
sospechamos que la mayor parte de ellos se desvincularían rápidamente del modelo de investigación descrito en este libro. En este examen, nosotros bosquejaremos ciertos antecedentes intelectuales comunes que se encuentran en las obras de los etnometodólogos. Esto no es tan fácil como parece. En primer lugar, muchos etnometodólogos sostienen que la etnometodología solo puede ser vivida y no descrita. Véase Meehan y Wood, 1975. En segundo término, no siempre está claro quién es y quién no es un etnometodólogo. Douglas parece ser uno de ellos en libros publicados en 1970 y 1971. Sin embargo, se desvinculó de esta perspectiva en su obra posterior. Véase Douglas, 1976, páginas 117 a la 118. La etnometodología no se refiere a los métodos de investigación, sino al tema u objeto de estudio. ¿Cómo? Mediante qué metodología las personas mantienen un sentido de la realidad externa. Meehan y Wood, 1975, página 5. Para los etnometodólogos, los significados de las acciones son siempre ambiguos y problemáticos. Su tarea consiste en examinar los modos en que las personas aplican reglas culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y carentes de ambigüedad. En consecuencia, los significados son un logro práctico por parte de los miembros de la sociedad. Un estudio de D. Lawrence Wither, 1974, ilustra la perspectiva etnometodológica. Wither explora el modo en que los adictos en un hogar de transición utilizan un código de convictos, axiomas tales como no robar o ayudar a los otros residentes, para explicar, justificar y dar cuenta de su conducta. Muestra cómo los residentes hacen conocer el código, aplican máximas a situaciones específicas cuando se les pide que aclaren las causas de sus acciones. El código, entonces, es mucho más un método de justificación y persuasión moral que la descripción sustancial de un modo de vida organizado. Es un modo o conjunto de modos de determinar que las actividades sean vistas como moral, repetitiva y obligatoriamente organizadas. Wither, 1974, página 158. Así, los etnometodólogos ponen entre paréntesis o suspenden su propia creencia en la realidad para estudiar la realidad de la vida cotidiana. Garfinkel, 1967, ha estudiado las reglas del sentido común o sobreentendidas que rigen la interacción en la vida cotidiana a través de una variedad de experimentos maliciosos que él denomina procedimientos de fractura. Véase el capítulo 5. Mediante el examen del sentido común, el etnometodólogo trata de entender cómo las personas emprenden la tarea de ver, describir y explicar el orden en el mundo en el que viven. Zimmerman y Wither, 1970, página 289. En este capítulo hemos intentado proporcionar una cierta idea de algunas de las dimensiones metodológicas y teóricas de la investigación cualitativa. El resto del libro está dedicado a la reunión y análisis de datos y a la presentación de los descubrimientos de dicha investigación. La parte 1 trata sobre el modo de realizarla. Examinamos la observación participante, las entrevistas en profundidad y una multitud de enfoques cualitativos creativos. En la parte 2 consideramos la presentación de los resultados de la investigación cualitativa y ofrecemos una serie de artículos basados en datos cualitativos. Después de una nota de cierre en el capítulo 13, en el apéndice incluimos una muestra de notas de campo.